poco acerca del tema de amenaza de parto pretérmino o de parto pretérmino. Lo primero es diferenciar el concepto obstétrico del concepto pediátrico. Cuando hablamos en obstetricia, hablamos de pretérmino, o sea, un bebé que no llegó por el número calculado de edad gestacional a lo que consideramos una madurez. El término de prematuro es un término pediátrico que habla de que cuando el pediatra lo recibe al nacer, detecta características en ese bebé que no corresponden con las de madurez. Entonces son dos términos que son un poquito diferentes, que muchas veces van unidos. Pero, ejemplo, nosotros podríamos sacar un bebé a la semana 37.2 y para nosotros es un bebé de término, y cuando lo revisa el pediatra dice, mira, le falta madurez, es un bebé prematuro. Entonces eso puede ocurrir en algunas ocasiones para que ustedes tengan la característica, cómo se hace la diferenciación. Ahora, ¿qué es y cómo se clasifica? Bueno, pues un embarazo pretérmino es todo aquel embarazo que nace antes de la semana 37 o termina antes de la semana 37. El corte por el lado de abajo es la semana 20. Entonces, todo lo que sea hasta la semana 20 es un aborto. Después de la semana 20 y hasta la semana 36.6 es un embarazo pretérmino. Hablamos de pretérminos o pretérminos tempranos cuando son de menos de 28 semanas, moderados de 28 a 34 semanas y o 33 semanas, perdón, y luego de 34 a 36 semanas hablamos de tardíos. Fíjense cómo hay incluso en el slide hay ese error. Aquí no es prematuridad temprana, aquí habla de pretérmino temprano. Son pretérminos extremos, moderados y tardíos. Si el pediatra lo sabe que corresponde con esta medida, bueno, será un prematuro, pero ese es un término pediátrico. Término, bueno, pues todo lo que está a partir de las 37 llega hasta la 41.6 o hasta la semana 42, y a partir de la semana 42 postérmino. Este término postérmino, que no lo vamos a ver como una enfermedad como tal en este temario, sí representa un aumento de morbimortalidad y cada vez se hace más estrecho el espacio en el que nosotros consideramos seguro sacar un niño. ¿A qué me refiero? Hace muchos años los obstetras o los médicos se esperaban a que las pacientes avanzaran, llegaba la semana 39, 40, 41 y todavía los mandaban a su casa. Y hasta después de la 42 era cuando empezaban a ser proactivos en cuanto a decidir interrupción, conducción o hacer una cesárea. Actualmente eso ya se vio que aumenta la morbimortalidad porque la función placentaria empieza a disminuir a partir de la semana 40 y algunos días. Por lo tanto, cada vez nos hacemos más estrictos. Si nosotros a la semana 40 y un poquito, 41, 42, en mi caso personal, detecto que no hay datos de un inicio espontáneo del trabajo de parto, pues me siento con la paciente, valoro las opciones y vemos si la inducimos o interrumpimos. ¿Por qué? Pues porque después de la semana 40 empieza a fallar la placenta, baja el líquido y las posibilidades de que tú tengas un parto complicado, las posibilidades de un óbito, las posibilidades de un sufrimiento fetal van aumentando. Entonces este término ha cambiado un poquito. Ahora, ¿cuál es la epidemiología? La epidemiología es muy chistosa y me refiero a chistosa porque no ha cambiado mucho en los últimos años, a pesar de los medicamentos que utilizamos para disminuir o tratar de disminuir las tasas o la frecuencia de amenaza de parto pretérmino. Sigue presentándose entre un 5 y 10% de todas nuestras pacientes. Sí, efectivamente, la tratamos mejor, o sea, las secuelas de esos eventos de amenaza de parto pretérmino cada vez son menores, pero aún así representan 75, o sea, 3/4 de la mortalidad neonatal y 50% de la morbilidad neurológica. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que de todos los bebés que tienen problemas durante el embarazo, ¿sí?, 75% es porque nacen pretérmino. Y todo lo que esto conlleva. O sea, los pretérminos extremos, los pretérminos moderados, los pretérminos tardíos van a tener problemas respiratorios, van a tener problemas neurológicos, van a tener problemas cardiológicos, van a tener problemas nefrológicos, van a tener problemas en todos los ámbitos. Entonces, oculares, visuales, auditivos, etc. Entonces, todo esto eleva la morbimortalidad y eleva muchísimo los costos. Entonces, es importante que nosotros, ¿qué hagamos como médicos generales y de primer contacto? Detectar a aquellas pacientes que puedan tener amenaza de parto o riesgo para amenaza de parto pretérmino, sería lo importante, para disminuir esos riesgos, los que sean controlables, y disminuir el número de eventos, para que podamos disminuir esa mortalidad de impacto. O sea, ahora, a un bebé que tiene una amenaza de parto pretérmino y que la logramos controlar, ¿puede desarrollar este tipo de secuelas? No, a esto se refiere a los bebés que tuvieron amenaza de parto pretérmino, que nacieron antes de tiempo y que desarrollan todas estas secuelas. Entonces, si nosotros lo logramos detectar a tiempo y controlarla, al bebé le va a ir bien. Ahora,
Bueno, aquí otra vez un poquito más de estadística ponen sus compañeros. Neonatos pretérminos es la primera causa de mortalidad perinatal y primera causa de ingreso a terapia neonatal. O sea, pueden ir por muchas cosas, pero por lo que más van es por nacer antes de tiempo. Y esto un poco lo que yo mencionaba, displasia pulmonar, los bebés hacen a veces isquemias intestinales y les tienen que hacer resecciones intestinales, hacen colitis, infecciones, hacen secuelas neurológicas de parálisis, de desarrollo, de deterioro en el desarrollo o enlentecimiento del desarrollo psicomotor, incapacidades de función neuromotora y sensorial, retraso de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces es un problema que no solo es en ese momento. Aquí hay algo que me gustaría detenerme a comentar. Se ha vuelto como una especie de carrera en la cual cada vez logramos sacar bebés más tempranos. O sea, antes cuando nosotros teníamos como una especie de regla. Decíamos, bueno, un bebé de menos de 28 semanas es un bebé que le va a ir muy mal afuera. Esto, a ver, otra vez voy a repetir. Eso era algo que antes era así. No es así actualmente. Para que no vayan a decir que es una regla que aplica. Era antes. Un bebé de más de 34 le va a ir muy bien. Un bebé entre 28 y 34, pues esos son los que se les puede, van a requerir trabajo, pero pueden salir adelante. Actualmente cada vez esto cambia, cada vez empezamos a ver por reportes y en lugares donde hay buenas terapias intensivas neonatales que empiezan a sacar adelante niños de 25, 26, 24 semanas de gestación. Imagínense, es un bebé que va apenas pasando la mitad del embarazo y lo sacan adelante a pesar de que nació a las 24 semanas. El problema son las secuelas. Entonces, más tempranamente nace un bebé, mayor posibilidad de desarrollo de secuelas. Y esas no las vas a ver en el momento. O sea, tú lo sacas, lo vas llevando, se avienta 3-4 meses en terapia intensiva, luego se va a terapia intermedia y se va a su casa. Pero la rehabilitación, o sea, los neuropediatras son los que se van a enfrentar a las secuelas que ocasionó el que el bebé naciera antes de tiempo. Porque hay algo que hay que aclarar que ustedes no tendrán por qué saber en este momento. No crean que es nada más así de, bueno, lo saco a la 24 y logro que sobreviva a la 40 y a la 40, o sea, vamos a decir 16 semanas después, 4 meses después, el bebé va a estar como si hubiera nacido normal. Por supuesto que no. O sea, si al bebé se le saca antes, todos los procesos de maduración en todos los órganos se ven modificados hacia mal. Entonces un bebé ya no madura igual adentro que afuera, aunque logremos que salga adelante. Entonces esos bebés son candidatos a retraso psicomotor y a un impacto importante sobre todos los demás órganos. Obviamente, la supervivencia neonatal depende de qué tan cercanos estemos al término. Entonces, a mayor cercanía al término, mayor posibilidad de que los bebés tengan un buen desenlace y de que desarrollen menos complicaciones, menos síndrome de dificultad respiratoria, menos hemorragia intraventricular, menos sepsis, menos enterocolitis y tengan una supervivencia neta más elevada. Hay ahí por pues un vox populi, ¿no? En donde algunas pacientes se lo van a preguntar a ustedes, o a lo mejor ustedes lo han escuchado, que dicen, oiga doctor, si es cierto que es mejor que los niños nazcan al 7º mes que al 8º, pues por supuesto que no. O sea, hay una relación directa y que no cambia en la edad gestacional con el mejor pronóstico. A mayor edad gestacional, mejor pronóstico. Entonces, eso para que ustedes lo sepan, porque pues, me lo han preguntado a mí muchas veces y lo he escuchado en infinidad de ocasiones, ¿no? Entonces, el pronóstico neonatal mejora conforme se acerca el término. Ahora, ¿cuáles son las causas frecuentes de parto? Y otra vez, vamos a utilizar parto pretérmino. Pues es algo que yo hubiera corregido en clase, pero bueno, lo corrijo ahorita. Causas de parto de pretérmino. Sí, número 1 es el que se tenga que hacer una inducción o una interrupción del embarazo porque hay una causa materno-fetal. O sea, que la paciente desarrolla una enfermedad que ya no es compatible con el pronóstico fetal bueno y entonces tú como médico decidas interrumpirlo. Ejemplo, una preeclampsia, doctores con P, preeclampsia con P. El que tengas un sufrimiento fetal, el que tengas un desprendimiento de placenta, el que tengas una condición de restricción de crecimiento intrauterino que implique que el bebé, si lo dejas adentro, va a desarrollar un problema o va a fallecer o va a morir in útero. Entonces, en ese caso, tú indicas la interrupción de embarazo y bueno, pues el bebé nace tempranamente, pero tú en ese momento el balance que tienes que hacer es decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llevar al bebé adentro? En donde al bebé le vaya mejor adentro que afuera. Cuando yo decido que al bebé le va a ir mejor afuera, en ese momento es donde nosotros tenemos que decidir la interrupción. Ahora, ustedes van a ver en los libros que hay algunas reglas. Dicen, bueno, de la semana 28 a la tal, déjalo y vigílalo, y de la semana 34 a la tal,
pues ya lo sacas y, o sea, así. Pero ojo, esto tiene que ver con el lugar en donde estén. Esta no es nada más una decisión del obstetra. Si yo estoy en un lugar en donde tenga todas las mejores ventajas de una terapia intensiva neonatal, estoy en La Raza, en México estoy en el 20 de noviembre, estoy en el IMPER, estoy en el Instituto Nacional de Pediatría, estoy en un hospital privado en el Español. Bueno, pues entonces yo puedo decidir sacar al bebé sabiendo que las posibilidades de que si lo saco le vaya bien afuera van a ser más altas. Pero si ustedes están en su servicio social, pues entonces, o en un hospital donde pudieran hacer una inducción, porque la paciente tiene preeclampsia, pero no tienen terapia intensiva, no tienen ventilador, no tienen surfactante, no tienen todo lo que se necesita, pues al bebé le ver mal, aunque a lo mejor tenga 35. Entonces, la decisión de sacar un bebé tiene que ser una decisión consensuada entre un grupo interdisciplinario de profesionales de salud, y ahí están incluidos el pediatra o el neonatólogo, si está, el ginecólogo, el materno fetal. Entonces entre todos nos sentamos y decimos, bueno, ¿dónde le va a ir? El día de hoy le va mejor adentro que afuera, adentro, ok, se queda. El día de hoy le va mejor afuera que adentro, afuera, pues entonces lo sacamos. ¿Sí? Entonces es una decisión diferente dependiendo del lugar en donde estés y las condiciones de trabajo, de hospital, de personal que tengas. También hay otras causas, que es trabajo de parto espontáneo inexplicable, o sea que la paciente empieza con amenaza de parto pretérmino y aparentemente no tiene ningún otro factor de riesgo. ¿Qué factores puede haber? Las infecciones de vías, ahí no viene, pero infecciones de vías urinarias, infecciones cervicovaginales. ¿Sí? El que tú le hubieras estado dando progesterona y se la retiraste, ahí dice que le inicies oxitocina. Bueno, no, porque entonces no es espontáneo y yo no estoy de acuerdo. Trabajo de parto espontáneo es que empieza así inexplicable, pues si yo le pongo oxitocina ya sé que es por la oxitocina, ¿no? Activación tecidual, ese más bien es el mecanismo final por el cual otros factores pueden ocasionar que haya amenaza de parto pretérmino. Ejemplo, yo lo decía, las infecciones. Las infecciones producen liberación de prostaglandinas y estas prostaglandinas hacen activación tecidual y la paciente empieza con contractilidad uterina. Desviación del crecimiento fetal. Sí, a veces las pacientes que tienen restricción de crecimiento intrauterino sin una causa establecida pueden desarrollar un mayor riesgo de amenaza de parto pretérmino. Abajo nos vamos a algunas causas ya conocidas, por ejemplo, parto gemelar, ¿sí? Parto múltiple. Entonces aquí lo que ocurre es, polidramnios. Aquí lo que pasa es que el útero es un contenedor que tiene sensores a presión y no se da cuenta, de repente dice, bueno, pues para mí yo ya tengo ahí un bebé de 36 semanas, cuando realmente es un gemelar de 32 o de 30. Entonces él cree que por cuestiones de presión ya llegó el momento de producir contracciones. Por eso los gemelares tienen mayor riesgo de desarrollo de amenaza de parto pretérmino. Y bueno, un tema que está muy asociado es ruptura de membranas. Cuando se rompen las membranas, un porcentaje de pacientes va a empezar a desarrollar amenaza de parto pretérmino. Aquí la decisión es cuándo dejamos al bebé dentro y cuándo dejamos al bebé fuera, y esto lo vamos a ver en el otro tema que corresponde a ruptura de membranas. Ahora, antecedentes y factores que contribuyen, amenaza de aborto. Bueno, pues esto ni viene al caso, aquí no sé por qué lo incluyeron, pero ya sabemos, estamos hablando de amenaza de parto pretérmino, no de amenaza de aborto. Entonces, amenaza de parto pretérmino es todo lo que va después de la semana 20. Trabajar muchas horas y trabajo físico arduo tampoco estoy de acuerdo. O sea, en las pacientes que tienen factores de riesgo para amenaza de parto pretérmino, evidentemente se les va a indicar el tener reposo. Pero las que no lo tienen, no identificado, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser factores para amenaza de parto pretérmino? Infecciones de vías urinarias, antecedente de amenaza de parto pretérmino en nuestros embarazos, embarazo gemelar, alguna enfermedad concomitante. Entonces esas pacientes sí se les indicaría un reposo relativo, pero si no, no hay ninguna demostración que las pacientes que hacen trabajo físico o tienen actividad física tengan mayor riesgo, a menos que es un trabajo que les ocasione estrés o alguna situación específica en cuanto a posición. Raza y etnia sí, hay algún componente ahí genético para amenaza de parto pretérmino. Las malformaciones congénitas en el bebé también, hay algunas malformaciones que por las características de la malformación desarrollan más riesgo de amenaza de parto pretérmino. Yo había mencionado vaginosis bacteriana y falta infección de vías urinarias. Factores relacionados con el estado de vida. Bueno, mujeres en las etapas, en los bordes de las etapas reproductivas, muy jóvenes o muy cerca, atémpatas, o sea, o pacientes que están cerca del final de la etapa reproductiva en embarazo, pueden tener más riesgo de amenaza de parto pretérmino. El tabaquismo,
aumento de peso insuficiente o talla baja. Sí, las pacientes que aumentan menos de 7 kilos de peso tienen un poquito más de riesgo de amenaza de parto pretérmino. Y yo había mencionado esto y que se asocia a lo de la edad anterior del trabajo, si causa estrés, o sea, depresión, ansiedad, estrés crónico, maltrato físico, pueden ser factores de riesgo para amenaza de parto pretérmino. Pero lo que ustedes deben buscar es, sobre todo, una paciente que tenga una enfermedad concomitante o que tenga alguna infección. Entonces, por eso es importante tamizar para examen general de orina en todos los trimestres, para que la paciente no desarrolle infecciones de vías urinarias. Intervalos cortos entre embarazos, o sea, intergenésicos cortos, ¿sí? El que sean bebés pequeños para edad gestacional, o sea, que tengan restricción de parto, restricción de crecimiento intrauterino, y yo mencioné parto pretérmino previo. Ok, ahora vámonos a, bueno, infecciones, pues lo que comentaba, ¿no? Aquí está más bien como la explicación, tanto la cervicovaginitis como las infecciones de vías urinarias producen una activación del sistema inmune, liberación de citocinas inflamatorias, de prostaglandinas, y como habíamos mencionado, las prostaglandinas hacen activación decidual, estimulan contracciones uterinas. De hecho, ese es el motivo por el cual para inducción de trabajo de parto damos prostaglandinas. O sea, hay prostaglandinas naturales, endógenas, y hay prostaglandinas externas. Entonces, en el caso en el cual yo quiero inhibir el trabajo de parto, pues doy antiprostaglandinas. Si lo quiero provocar en una inducción, pues doy prostaglandinas. Entonces, un porcentaje alto de los partos pretérminos se relaciona con infección uterina. Yo les he mencionado en algunas ocasiones que es necesario agregar al tamiz de prenatales la detección de uroplasma urolítico, micoplasma y clamidia. Lo voy a comentar otra vez. Normalmente, ¿sí? Normalmente, de rutina, un exudado vaginal no te reporta, no te hace el desarrollo para micoplasma y uroplasma ni para clamidia. Entonces, aquí están viendo, ese es el motivo por el cual yo les mencionaba que es importante, ¿no? 23% de los recién nacidos entre 23 y 32 semanas, o sea, pretérminos, tienen hemocultivo de sangre de cordón positivo a esos bichos. Entonces, si nosotros no los tamizamos y no les damos tratamiento, ni siquiera sabemos que existen porque pedimos un exudado vaginal normal y nos salió negativo, pues entonces no vamos a tratarlo y vamos a tener un porcentaje importante de pacientes con amenaza de parto pretérmino, que esa fue la causa y la pudimos haber identificado. Entonces siempre hay que aclarar: exudado vaginal con cultivo de antibiograma que incluya antígeno para clamidia y que incluya cultivo para micoplasma y uroplasma. Entonces, de la amenaza de parto pretérmino, pues la paciente va a empezar con contracciones suaves e irregulares. Es importante comentarle a la paciente que es normal que después de un cierto número de semanas, alrededor de la semana 24 en adelante, puede tener un poquito de contracciones no dolorosas, que son suaves, pero que no tienen un componente de molestia. Nada más es como un endurecimiento y es el útero que está haciendo su proceso normal de maduración en cuanto a aumento de número de receptores de oxitocina, etcétera, para en algún momento desarrollar trabajo de parto a término. Pero si estas contracciones empiezan a asociarse a dolor de espalda baja, sensación de presión en la vagina, secreción vaginal de mucosa, sobre todo que empiece a pintarse de rosado o con un poco de sangre, esto puede hablar ya de cambios cervicales o de que empiece a haber cambios cervicales. Por lo tanto, es importante detectarlo y comentárselo a la paciente. Ahora, tenemos esto que es un poco, y esto es un tip que les voy a dar. Bueno, no, perdón. Aquí estamos hablando del puntaje. Si no, este es el puntaje para desarrollar o para poder establecer qué pacientes son candidatas a desarrollar amenaza de parto pretérmino. Hay algunos que valen un punto, o sea, algunos factores de riesgo que valen un punto, como es bajo nivel socioeconómico, un aborto con intervalo intergestacional de menos de un año, trabajar fuera de casa, fatiga no usual, o sea, que hagan ejercicio o actividad física muy intensa. Hay unos que valen 2 puntos, como son los extremos de la vida reproductiva: el que la madre sea soltera, el que tenga 2 abortos, tabaquismo, ganancia de peso baja, albuminuria, que nos pudiera hablar de un inicio de preeclampsia, hipertensión arterial, bacteriuria, que nos habla de infección de vías urinarias, etcétera. Hay unos que tienen 3 puntos porque son más directamente relacionados: más abortos, trabajo pesado, pérdida de peso, etcétera. O que la cabeza ya esté muy abajo. Y cuarto, mujeres muy muy jóvenes. La presencia de pielonefritis, fíjense cómo es un factor muy 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 importante. Y ahí nos vamos hacia arriba: malformaciones mullerianas, parto pretérmino, etcétera, en el embarazo pasado, un gemelar, una cirugía abdominal, etcétera. Entonces, todo eso tiene un peso diferente como factor de riesgo para amenaza de parto pretérmino. Ahora, déjenme cambiarle. Aquí es un extraño, pero ya, parece que ahí va. Listo. Ahora sí, el diagnóstico.
Lo primero es evaluar que tenga contracciones uterinas. Nosotros habíamos comentado que el diagnóstico para amenaza, bueno, para un parto era que tuviera 3 a 5 contracciones uterinas en un periodo de 10 minutos con una intensidad fuerte, evaluada en 60 milímetros de mercurio en los estudios que se hicieron al respecto hace muchos años. Pero amenaza de parto pretérmino sería todo lo que se mueve entre no tener contracciones y tener ese margen en donde ya estamos en parto franco. Entonces serían contracciones una cada 10 minutos, 4 cada 20 minutos. Si ustedes se fijan, son 1 o 2 cada 10 minutos. No llegan a 3 a 5. Entonces no estamos en trabajo de parto. Dilatación cervical mayor de 3 centímetros, no. Esto es al revés, se equivocaron en el signo. Es menor de 3 centímetros. Porque si estamos en mayor de 3 centímetros, ¿en qué estamos? Ya estamos en parto pretérmino. O sea, hay que establecer amenaza de parto pretérmino con parto pretérmino. ¿Sí? Si tú ya tienes más de 3 o más centímetros de dilatación y 3 a 5 contracciones en 10 minutos, tú ya estás en parto, que puede ser parto de término o parto pretérmino. Pero si tú estás antes de eso, o sea, tienes una contracción cada 10, 2 cada 20, 2 cada 25, bueno, pero no tienes, no llegas a 3 centímetros de dilatación, eso se llama amenaza de parto pretérmino. ¿Sí? El borramiento cervical nuevamente, un borramiento cervical de más del 80%, bueno, híjole, pues yo estaría hablando casi de que ya estás empezando un parto franco. Ahora, en el caso de la fibronectina, nosotros estamos hablando de un componente que se desprende de la unión que hay entre, entre las membranas uterinas y la madre y la decidua. Entonces, la liberación de fibronectina puede ser de mucha utilidad para poder evaluar si se detecta como fibronectina positiva con los cortes que traen las pruebas, la posibilidad de que esta paciente avance de una amenaza de parto pretérmino a un parto pretérmino. Entonces es un factor predictivo, ¿sí? Como diagnóstico para que esa paciente tenga un pronóstico más malo si nosotros la tratamos, o si no la detectamos, pues nos puede hablar de que es una paciente que realmente no iba a ser amenaza de parto pretérmino. La ultrasonografía transvaginal se refiere a que nosotros podemos evaluar la longitud cervical y esta longitud cervical va a ir variando conforme avance el embarazo. Entonces nosotros estaremos esperando que al principio del embarazo, al evaluar el cuello, tuviéramos cuellos largos, 3 centímetros y medio, 4. Conforme avance el embarazo, se van haciendo más, se van borrando, se van haciendo más pequeños. Pero bueno, este es un proceso normal. Si nosotros nos encontramos en la semana 24 un cuello muy cortito, ¿sí? De 8 milímetros, un cuello de 1 centímetro, pues entonces esto es un factor negativo o de mal pronóstico para la amenaza de parto pretérmino y su manejo. Esto ha venido a modificar tanto la manera en que nosotros decidimos el dar o no tratamiento, que actualmente la decisión de tratamiento se basa en eso, en la medición de la longitud cervical y el test de fibronectina en toda paciente, en el lugar en donde esté disponible. Se le va a hacer un test de fibronectina y hacerle una ecografía transvaginal, y en base a eso decidir si es una paciente candidata a tratamiento ambulatorio, a reposo o a tratamiento intrahospitalario. Ahora, la edad gestacional habla de el umbral o el área de temporal en la cual vamos a utilizar tocolíticos. Normalmente lo hacemos entre las 24 a las 36 semanas. Después de las 36 semanas ya no tiene caso, o sea, hasta las 35 lo haríamos y a partir de las 36 ya no tiene caso porque el bebé ya prácticamente está maduro y el riesgo-beneficio del tocolítico ya no es bueno. Y antes de las 24 no, porque antes de las 24 el pronóstico del bebé de todas maneras es muy muy reservado. Pero en algún momento, a lo mejor en 50 años que la tecnología nos permita sacar bebés en buenas condiciones a la semana 20, pues a lo mejor utilizaremos tocolíticos desde la 20. Esto es algo que se puede modificar, la de abajo. Y las contraindicaciones y complicaciones es ausencia de complicaciones maternas o fetales y ausencia de contraindicaciones para fármacos tocolíticos. O sea, hay ciertos fármacos tocolíticos que pueden darse en ciertos pacientes y otros no. Entonces yo tengo una paciente que tenga, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, ¿sí? Y yo le pongo un betamimético y le ocasiona una taquicardia y esa taquicardia la descompensa, pues entonces está contraindicado, como poner un ejemplo, ¿no? Entonces, otra cosa que quiero mencionar es que no en todos lados tenemos ecografía transvaginal ni test de fibronectina. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrán que hacer para evaluar si una paciente tiene un buen pronóstico o tiene un mal pronóstico si empieza con contracciones uterinas? ¿Y qué tan agresivos deben de ser para el tratamiento? Pues usen su clínica. Habíamos visto el score de Bishop. El score de Bishop era un score que en pacientes de término nos servía para poder evaluar la posibilidad de un parto a corto plazo. Entonces, si tú tienes una paciente que tiene un parto a corto, que tiene actividad uterina, pues le haces un test de Bishop,
¿sí? La revisas y ves si el cuello está posterior, si está central, si está anterior, si está blando, si está en la presentación encajada, etcétera, ¿no? O sea, altura, borramiento, cervix, dilatación, etcétera, lo que habíamos comentado. Y si el bebé tiene un bishop alto, pues úsenlo aquí al revés. Si el bishop no es para eso, hay que aclarar. Hay otros índices como el de Baumgarten, el de Gruber, etcétera, que nos permiten evaluar el riesgo de amenaza de parto pretérmino en cuanto a nacimiento del bebé. Pero no se los van a aprender y son muy parecidos al bishop. No están estandarizados, cada uno está estandarizado para diferente cosa, pero ustedes se aprenden el bishop, con eso lo hacen. Entonces, cuando nosotros vimos la clase de inducción, decíamos que bishop bajos eran malos y que bishops altos eran buenos para que naciera el bebé, para inducirlo con una posibilidad de éxito alta. Pero aquí es al revés. Bishops bajos son buenos porque quiere decir que, que el embarazo va atrasado en cuanto a amenaza de parto pretérmino, y bishops altos serían malos en este caso. Entonces apréndanse uno y con eso lo hacen. Suponiendo que no tuvieran ultrasonido transvaginal. Perdón que de repente se me haga chica la pantalla, pero es que estoy aquí grabando el screenshot. Ok, luego, después, si tú tienes una paciente que tenga contracciones uterinas, ese es lo que yo les mencionaba. Miren, aquí está el índice de Gruber o de Baumgarten. Si ustedes se lo quieren aprender, pues apréndanselo. Pero si no, con que hagan un bishop al revés, con eso me doy por bien servido. La paciente inicia con contracciones, tiene dolor de espalda baja, tiene un Baumgarten de más de 5, ¿sí? Entonces, esta paciente tiene un parto pretérmino y te vas al algoritmo de tratamiento. ¿Tiene un Baumgarten de menos de 5? No. De más de 5, no. Entonces, le haces una longitud cervical, le haces prueba de fibronectina. Si la paciente no tiene la prueba de fibronectina positiva, o sea, sale negativa esa prueba, la mandas a casa. O sea, fibronectina negativa es un buen predictor de que la paciente le va bien y la puedes mandar a casa con un inhibidor oral. Si la paciente tiene positiva la prueba de fibronectina y tiene un cuello chiquito de menos de 1.5 centímetros, entonces la paciente se tiene que quedar internada y darle terapia tocolítica agresiva. Y esta paciente hay que darle terapia antenatal con corticosteroides. No viene aquí indicada la terapia antenatal con corticosteroides en las slides, no lo refirieron los doctores. Entonces, aquí lo que hay que aclarar es que las dosis son con esteroides que aumentan la producción de surfactante pulmonar. Se utilizan actualmente dexametasona de primera línea, betametasona. Las dosis de las dos son 24 miligramos totales. O sea, se supone que si tú tienes una ámpula de 6 miligramos de dexa, por ejemplo, tendrías que ponerle una cada 12 horas por 2 días para completar 24. La dosis es 24. Se coloca la dosis a partir de la semana 26, o sea, cuando tengas tu amenaza de parto pretérmino, y luego le puedes dar un refuerzo de 12 miligramos a la semana 34. Entonces, eso es importante porque eso mejora las condiciones del bebé en caso de que naciera antes de tiempo. Entonces, acuérdense, si tienen fibronectina negativa, la pueden mandar a casa, o cuello largo, la pueden mandar a casa y tratarla en casa. Si tienen fibronectina positiva o cuello de menos de 1.5 centímetros, la deben de manejar intrahospitalariamente. El tratamiento se va a basar en eliminar las contracciones uterinas y acelerar, ¿sí?, la madurez pulmonar con corticoterapia, como ya mencionamos. Ahora, obviamente aquí hay un punto que falta. Hay que eliminar las contracciones, pero también hay que eliminar el factor de riesgo. Entonces yo le doy tratamientos tocolíticos a la paciente, pero si yo detecto que hay un factor de riesgo, por ejemplo una infección de vías urinarias, pues le trato la infección de vías urinarias y eso va a ser aún más efectivo que el darle tratamiento tocolítico a largo plazo. O sea, con lo tocolítico le quito la contracción en el momento, pero necesito también tratarle el origen de esa contracción. La aceleración de madurez pulmonar, bueno, ya lo mencioné, se asocia con reducción significativa de mortalidad neonatal, reducción de síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Y si hay ruptura de membranas, puedes tú decidir dar una antibiótico-terapia profiláctica. Eso lo vamos a ver en ruptura de membranas. Aquí está. Fíjense, estos son los que yo les decía que podía cambiar. Bueno, aquí están las medidas de cuello que tú esperarías en mujeres con embarazos pequeños. Miren, más de 2.5 centímetros, menos de 2.5 centímetros. Esto te habla de bueno o de mal pronóstico. O sea, cuellos cortos, mal pronóstico. Cuellos más largos no tienen tan mal pronóstico. Yo no soy tan estricto en cuanto a la utilización de tocolíticos corticosteroides. O sea, yo independientemente de que la paciente tenga un cuello largo o corto, si tiene amenaza de parto pretérmino, yo le doy esquema de maduración. Porque los corticoides son muy seguros, créanme. Y entonces, ¿para qué te expones a que esta paciente rompa membranas si le tengas que hacer algo y no la maduraste pulmonarmente? Entonces, si la paciente tiene un cuadro de amenaza de parto pretérmino, yo le doy este esquema de maduración pulmonar. Y por último, aquí tenemos los esquemas de tratamiento que nosotros utilizamos.
para amenaza de parto pretérmino. Miren, yo creo que esto vale la pena modificarlo en cuanto a que desde hace mucho tiempo los betamiméticos eran la primera línea de tratamiento para amenaza de parto pretérmino, prenalina o fenoterol. Y de tercera línea terbutalina, terbutalina, no terbutilina. Pegar, voy a ponerlo como amenaza de parto pretérmino adendum, que es el término de este slide. Lo que ahora utilizamos como primera línea de tratamiento son dos cosas: el nifedipino, que inhibe la entrada de calcio extracelular y evita que haya contracciones. Es muy efectivo, es un medicamento muy conocido que no tiene efectos sobre el feto. Puede ocasionar un poquito de taquicardia y hipotensión, sobre todo en dosis altas, pero es muy bueno para amenaza de parto pretérmino. Conviene utilizar el nifedipino normal, no el de liberación prolongada, porque nos da un efecto como más continuo. Y la indometacina, que es la misma que utilizamos en amenaza de aborto, de 100 miligramos, 3 dosis rectal. No se debe utilizar en mujeres con embarazo de más de 32 semanas porque produce una cierre prematuro del conducto arterioso. Obviamente hay que darle a nuestros pacientes betametasona o dexametasona para maduración pulmonar en caso de que sea lo conveniente, o sea, por detrás de la semana, antes de la semana 34. Y el sulfato de magnesio también sirve para inhibir la contracción, pero acuérdense que estos son medicamentos que tienen que darse intravenosos, tienen que estarse dando en una terapia intensiva o darse en un servicio de urgencias con vigilancia 24 horas porque pueden ocasionar en caso de intoxicación, insuficiencia respiratoria o efectos secundarios importantes. Entonces, nuestra línea de tratamiento básica sería nifedipino y la indometacina. Y de segundo grado, la ritorina. El atosiban es muy caro. Hay muchos hospitales, pero con esto ustedes pueden hacer manejo ambulatorio y manejo intrahospitalario, maduración pulmonar y bueno, pues avanzar lo más que se pueda corrigiendo factores de riesgo, si es una infección, darle tratamiento, antibiótico, etcétera.